entrar en los detalles patológicos o anatómicos, hay que ver en primer lugar si está correctamente posicionado, hay que identificar los lados, derecho e izquierdo, por ejemplo, al revés, hay que identificar de qué paciente estamos hablando y si es varón o si es mujer. Antes de entrar en los detalles, si hay qué cosas se tienen en cuenta. Aquí no vamos a hacer una medición, vamos a ver la anatomía. Entonces también hay que hacer previos. Sus previos es ¿de quién? ¿Hombre o mujer? Hombre. Mujer. María. Porque por la... Pero ¿qué pasa si no tengo el nombre? Puedo ver los huesos, pero tanta cosa veo esta cosa. Es más directo ver la sombra de los labios. Inclusive se dibuja un pliegue radiolúcido, en negrito, por efecto de la prenda que coincide con la línea inguinal, ¿sí? Inclusive los bebés tienen esto, inclusive los bebés. Pero cuando el paciente es gordito se va a notar, hasta se va a dibujar 2 líneas, ¿no? O 3 líneas. Bien, aquí tenemos el pliegue del glúteo, el pliegue inguinal. Tenemos aquí una línea radiotransparente. ¿Qué será? Perdón, radiopaca. ¿Qué será? La toalla higiénica, una línea. ¿Qué será eso? Entonces, justo fue pregunta de examen del año pasado. Un alumno me ha puesto ahí toalla higiénica. Pero la toalla higiénica no es higiénica. De repente, líquido, pero la humedad solo está ahí, está, no creo que está humedad. Bien, les explico, chicos. No todos van a tener flujo, no todos van a ir mojados. Todos van a tener, todos van a tener esta línea, no, cuenta. Algunos van a ser más intensos que otros, ¿sí? ¿Quiénes van a ser más intensos? Los que tienen un vestígio caído, es decir, los que le han dado mucho sobre eso, ¿sí? Sobre todas las personas mayores, ¿no? Inclusive cuando digo mucho uso me refiero a que hijos. ¿Por qué les digo eso? Porque eso tiene que ver. También se ven los bebés, no van a decir los bebés. Miren, tengo la línea acá. Miren. ¿Sí? Inclusive el bebé tiene más. Pero ahí tienen que tener en cuenta es que esto no solamente es la parte anterior, es la parte posterior también. Y que en el interior hay un tejido más durito, que es el esfínter del ano. Entonces, si yo quito el esfínter del ano, esto no tendría por qué verse muy blanco, ¿sí? Esto está proyectando lo de atrás también, la unión del glúteo y el recto, ¿no? En el rollito. Miren acá el bebé, acaba la línea anterior y esto de acá se viene de atrás, ¿no? ¿Por qué sucede? Es un tejido que tiene con un tejido no solamente percutáneo, sino que tiene un tejido especial que hace que se contraiga. Y hay más trabajo ahí, ¿verdad? Se contrae adelante, pero más se contrae atrás, ¿cierto? Entonces es un tejido que tiene más concentración de sustancias que le dan esta radiopacidad. No es que el bebé trabaje más, todos tienen, pero algunos no tienen más. Es la línea, ¿cómo se llama? La línea interlabial o el pliegue interlabial proyectado con el pliegue glúteo. Si yo veo esto rosado, voy a ver un poquito más. ¿Sí? La anterior y la posterior. Bien, al margen de este detalle, vamos a ver entonces la anatomía. Empezamos y hemos dicho que mujer está parado o está echado. La forma correcta, la forma directa, la forma más segura de saber si una cintura está parado o echado tiene un nivel de cinturero. Pero lamentablemente aquí no hay un nivel de cinturero.
entonces es muy probablemente que esté echado. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta realmente si está parado? Hay dos razones. La primera es esta de acá. Ven acá una línea radiotransparente, es decir, negrita, bordeando la vejiga de una persona. ¿Sí? Eso sucede cuando el paciente se para, miren, esa vejiga que se negrita se colapsa, se va a aplastar. ¿Por quién? Por el intestino. Ahora, si el paciente es gordito, se aplasta, ¿no? Entonces, esa vejiga se va a un costado. Este borde, ya no lo voy a ver acá, lo voy a ver un poquito más. Se pierde ese interfaz. Y el otro asunto es que esto se vuelve más blanco porque todo el contenido cae y me borra las estructuras. Y el otro asunto es por estadística, que el 95% de estudios están hinchados. No hay razón para tomar paradas. ¿No? No, me he equivocado. No he equivocado. ¿Aquí nunca? No, me he equivocado. No. Bien, entonces, la mayoría se toma echado, no hay razón para tomarlo parado. El único caso para tomar de pie es para evaluar los curiosos, es decir, para ver el espacio articular, para ver el espacio articular, ¿verdad? Recuerden que la escoliosis a veces tiene un origen, que un lado está incluido y va a generar una deformación de la columna. En ese caso se toma el parado. Bien, venga algo raro en este espacio. Sí, que una cresta está mucho más ancha que la otra. Ajá. Ok, miren este detalle, muy buena evaluación. Un lado está distinto del otro lado. Pero es solo en un punto, pues a lo largo del A lo largo. y es a lo largo, entonces digo que hay un efecto de posición. Si solamente es acá, es patológico. Miren, voy a medir del espina ilíaca posterior inferior al espina ilíaca antero superior. Una, y si yo comparo con esto, este es más ancho. Luego, la otra diferencia es en el espacio articular. Esto mide tanto y esto es mayor. Luego, la forma del agujero obturador. Esto es más ancho y esto es más elongado. Luego, esta pieza está un poquito más ahí. Hacia abajo. Exacto. Entonces, veo características a lo largo respecto al otro lado complementario. Entonces digo, concluyo que este proceso está rotado. ¿Sí? Eso no es patológico, es mala toma volumen de la posición. Eso no tendría, yo no le evaluaría. ¿Por qué? Porque si lo evalúo diría, hay pérdida de espacio articular y puedo sugerir ahí una lesión de la cápsula articular y puedo sugerir una artrosis, aunque no hay signos, una cernoartrosis tal vez. Puedo sugerir una luxación de la articulación intersíntica hacia abajo. Puedo sugerir muchas cosas, como se dan cuenta, con una simple rotación. ¿Sí? Porque miren, con una rotación, ¿cómo cambia la imagen? ¿Okay? Entonces, no es para bailar. Esto está rotado de un límite mayor a lo normal, porque hay rotaciones, como dice, que pueden pasar, pero esto no, porque me complica, ¿no? Bien. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? ¿Una lesión? Yo veo esta. Esto sí, obviamente, una lesión patológica, ¿verdad? El punto está en describir. Entonces vamos a describir. En primer lugar, lo que ustedes van a nombrar es la forma. Entonces anoten. Descripción de una patología radiológica. Primero, nombrar la forma. Ahí, entre paréntesis ponen, puede ser redonda, puede ser ovalada, puede ser articulada, puede ser estrellada, puede ser forma cruciforme, etc. Todas las formas. En este caso es redonda. Luego de la forma que sigue, el borde. De borde, miren aquí, el borde es radiopaso, es decir,
sirve ¿sí o no? Sí. Entonces hay que mencionar, si los bordes son radiopacos, radiolúcidos, son heterogéneos, y si son continuos, son difuminados. Difuminados significa borrosos. ¿Sí? Son continuos y son bien definidos, es decir, se nota. Entonces estamos ya completando de forma redonda, de bordes radiopacos y definidos. Radiopacos porque es blanco y definidos porque no es definición. De contenido, en la parte interna, el contenido que puede ser homogéneo, si tiene una misma densidad, heterogéneo, si tiene varias densidades, difuso, y la densidad está entre ambas, es decir, como que no se nota muy bien. En este caso es una densidad homogénea, ¿sí? Es negrita, ¿no? Y finalmente el pómulo sugestivo. Sugestivo de, perdón, antes de eso la medición, que mide tanto por tanto. En un eje mide tanto y en el otro eje mide tanto. Entonces esto debe medir de 1.5 por 1.5 centímetros. Repito, primero la forma, segundo los bordes, tercero el contenido, 4 el tamaño y 5 sería lo sugestivo, es decir, mencionar qué puede ser. Ahora, ¿cómo yo sé eso? De acuerdo al contenido. Yo sé que el aire es negro, si acá hay negro, puedo poner una cantidad de aire. Si yo veo aquí que es blanco, pero bien blanco como el hueso, diré una clasificación. O sea, puedo suponer, ¿no? Entonces digo, sugestivo de, en este caso puede ser un chiste óseo. ¿Sí? ¿A qué nivel? El lugar. Ahora, el lugar regional. ¿A qué nivel está? Ubicado en la región del cuello anatómico o también de la región subcapital. Subcapital es porque está debajo de la cabeza. ¿Sí? Entonces voy a decirlo de corrido. En la imagen frontal de pelvis observo una imagen redonda de bordes radiopacos y definidos con un contenido radiolúcido homogéneo que mide 1.5 por 1.5 centímetros, ubicado en la región subcapital del fémur izquierdo. ¿Sí? Entonces lo he descrito completamente. Ahora, aquí lo que falta es escribir si está en la parte superficial, céntrica o en la parte posterior. No lo sabemos, ¿verdad? Nos hace falta una incidencia adicional, una lateral o un falso perfil, un oblicuo, ¿sí? Para saber si porque este quiste no creo que esté en forma de túnel, de lado a lado, es imposible. A menos que le hayan perforado, no creo. Para ver si de repente eso está en el borde, en el centro o al otro lado. A una vista de perfil, ¿verdad? Como no tengo esa vista de perfil, no puedo describir la profundidad. ¿Sí? A ver, repetimos. En la imagen frontal de pelvis se observa una imagen redonda de bordes radiopacos definidos con un contenido radiolúcido en el segmento de forma homogénea que mide 1.5 por 1.5 centímetros, ubicado en la región subcapital del fémur izquierdo, sugestivo de probablemente un quistioso. Digo probablemente porque con distintas cosas. ¿Sí? Bien, entonces, aquí vemos algo de anatomía. Bueno, acá está haciendo el examen, les voy a señalar cositas bien puntuales la estructura. ¿Sí? Digo acá, espina ilíaca, postero inferior. Las espinas ilíacas superiores son estas, las que colindan con la articulación sacroiliaca. Superior e inferior. Las espinas ilíacas anteriores son estas dos. Superior e inferior. Esta la podemos saltar. ¿Sí? Ilíaca anterior superior. ¿Qué será este, ya les dije? Es el pliegue de los labios que tiene un tejido más fibroso, producto del componente que hace que se contraiga, ¿verdad? No vayan a responder hoy. Bien, vamos a ver una dosis más mucho. A ver, aquí, lo único que necesito saber, ya no es si está bien posicionado o no, porque definitivamente está deformado.
llamamos una lesión traumática. Lo que sí necesito saber es cuál es derecho, cuál es izquierdo y de qué paciente se trata, ¿no? La paciente se llama Elia, es mujer. Bueno, ya del nombre que es mujer por esto, los labios, ausencia de las zonas masculinas, pero me interesa saber si es derecho izquierdo. La chapita me dijo que es derecho. Le digo, parado o echado. Es inaudito a esta magnitud de fractura le tomen parado. Es posible, ¿no? ¿Sí? Está echado, obviamente. Entonces, aquí veo una fractura completa de la síntesis paravertebral, porque la síntesis en realidad es un centro, pero esta región que está al costado es al costado. Para significa al costado de parasíntica. Entonces es una fractura completa parasíntica con elevación superior de la lesión afectada, del área afectada. Se rompe y todo esto se va a salir. Pero no solamente veo una lesión traumática, veo algo de miren la línea de la articulación sensorial. Se ve, ¿verdad? Pero aquí no la veo. Es más, aquí veo, acá se ve apenas que está borroso porque por esta imagen densa, esta imagen radiopaca difusa e irregular. Eso corresponde a una inflamación de la articulación. Se ve una vasculoileitis, ¿sí? Y está avanzada porque está bien verticina. Y está en todo el trayecto. Y si ustedes ven, aquí quieren empezar algo. ¿Sí? Entonces tenemos una patología inflamatoria, producto, no sabemos si es una infección, si es una complicación, pero está inflamado. Patología inflamatoria, patología traumática, y hay algo más. Miren el grosor de estos dos fémures. Veamos fémures. Derecho, este es más grueso que este. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto, los dos, miren, ahí los dos están iguales, ¿sí? Los míos. Cuando yo hago esto, puede que esto salga más grande que esto, ¿sí? Cuando yo hago esto también. Pero si yo llevo al mismo sentido ambos, ya sea en esta dirección, al centro o al otro costado, si ambos están en el mismo sentido, siempre van a medir igual. ¿Correcto? Yo les pregunto, para saber si eso realmente es una deformidad, ¿están rotados en el mismo sentido o uno está rotado para un lado? ¿Cuál es el parámetro que me va a indicar eso? ¿Cuál de los dos? El menor, exacto, miren acá. El tocante al menor y el tocante al menor. Ambos están rotados ligeramente, digo ligeramente porque esto debería salir más. El objetivo de la rotación interna es que el tocante al menor se proyecte hacia, ¿sí? Entonces, aquí hay una rotación ligera, no puedo rotar más, pero creo que es por la lesión, obviamente, no puede. Pero ambos están los piernas en el mismo sentido, por lo tanto yo puedo hacer una comparación. Y si hago una comparación, digo que este está más delgado que el otro. Hasta inclusive las partes blandas, miren la suma de partes blandas, es todo más flaquito que el otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Es congénito o es adquirido? Es muy probablemente que sea congénito. Hay una deformidad también de tamaño. ¿Sí? Esta no la mencionamos todavía. Este es más pequeño y este es más grande. ¿Correcto? Ahora me dirán, pero licenciado, también sucede que unas piernas cuando están en reposo se atrofian. Claro, pero lo que se atrofia no es el hueso, es el músculo. ¿Y qué pasa en el hueso? Cuando está mucho tiempo en reposo, se calcifica. Y yo no veo descalcificación. ¿Cuáles son los signos de la descalcificación? Dos. Cuando la vertical se adelgaza. Miren la vertical de esto con respecto a esto. Ligeramente esto mayor, pero la densidad, inclusive esto es mayor. No puedo decir descalcificación. ¿Correcto? Lo que pasa es que tienen un problema congénito, probablemente que sea una polio. ¿Sí? No sé la historia del paciente, pero de tal manera que ya termino débil, ¿sí? Débil esa zona, y miren a ver si no puedo poder.
Yo pienso que el golpe ha sido tan fuerte que todo esto quedó no muy fuerte que ha fracturado la zona de la inflamada, la recta. Y en el otro lado no sucedió nada. ¿Correcto? Entonces veo una lesión traumática, una lesión inflamatoria y una actividad congénita. Deformidad en el ilíaco, hay estrechez en la diástasis. Anatomía, señalemos esto. Tu velocidad es tu velocidad. Si le señalo todo el raíz de precisión, esta línea radiolúcida. No puedo, o en este caso, solo en este caso puedo decir el pliegue de la ingle. Aquí ya los ingles, este es cutáneo. Todos son cutáneos, pero este que coincide justo en la línea que va del centro hacia la región trochanteriana es la ingle. Bien eliminado. Lo demás, lógicamente. Tengo el trocánter terminal izquierdo, tengo la fosita navicular, tengo la espina ciática, y apenas lo que tengo en el número de A ver, niños, todos han visto el video, ¿no? Les he enviado 3 videos. Okay. La medición, ¿cómo se llama? A ver, lengua. A ver, niños casi no se utiliza para evaluar un de anatomía, más no se utiliza para evaluar displasia, para ver los ángulos y si se viene una displasia o una displasia, ¿verdad? Lo primero que sí era ver si está bien tomada la placa. Aquí sí. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces veo claramente que si trazo las mediciones de las espinas ilíacas superiores, esto va a ser menor que este menor, ¿no? Y otro, es decir, más grande, que el obturador, y se ve que va a decir, se van a agarrar de acá y de arriba y el negrito es capaz. Entonces, no puedo hacer una medición. Ya sí puedo, pero va a salir erróneo. Entonces, repetimos, y en este caso tenemos un ejemplo. Aquí ya hice la medición. Ojo, en cuestionarios que muchos me confunden técnica con método. Cuando me refiero a técnica, me refiero a cómo ha sido tomada la placa. La técnica de esta placa es una proyección frontal con rotación neutral. ¿Sí? Es decir, bien recto, frontal, las piernas juntas. ¿Sí? El método de medición sí es distinto. Estoy utilizando el método de Israel. ¿Sí? ¿En qué consiste el método de Israel? De trazar líneas, la línea de Israel, la línea de unidad, la línea de Perkins y el arco de Schindler. Y evaluar esos 3 signos, esos tres parámetros. 3 parámetros, y normalmente se ven los 3 salir alterados. A veces pueden ser 2. Pero si sale 1, quiere decir lo más normal sería 1 contra 2. ¿Sí? Lo normal es que funcione así. Bien. Israel une los 2 bordes inferiores de los costados. El ángulo escapular, los dos vértices del acetábulo y forman el ángulo único. Entonces yo tengo una medición X. Evidentemente veo que es muy grande lo que es. Luego veo el arco de Schindler. En este lado veo una deformidad marcada. Aquí regularmente. Y luego trazo una línea de Perkins y voy a obtener 4 cuadrantes. 1, 2, 3, 4. Dividido por 100 la línea de Perkins. ¿Okay? La cabecita debe estar en cuadrante y aquí está saliendo parte, fíjense. Y si trazo la línea acá igual, sale deformidad a predominancia de la conjunción, aquí también, y es improbable que los ángulos al menos le tengo 2 de 3. Si tengo 3 de 3, es un número fiable. Si tengo 2 de 3, fiable. Pero si tengo 1, hay que repetir el examen. Entonces digo que hay una
rotación del cabeza. Bilateral a predominancia del lado derecho. Y la otra, ¿cuál sería la otra? Von Rosen. Von Rosen. Ya, estamos hablando, vamos a ver las técnicas, ¿no? Técnicas, frontal, radicular. La otra es la de Von Rosen, ¿no? La de Von Rosen es un músculo a ver aquí, luego, con la cabeza, hace tensión de tal manera que si esto está débil, va a salir. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener una presión, pero como estoy en efecto neutro, se mete. Eso se llama una vibración inestable, que entra y sale, que entra y sale. Y más sale cuando hago un efecto mecánico. Entonces, si yo tomo una placa en recurso, puede que un paciente que tenga vibración inestable sea normal, porque no está haciendo tensión. Entonces, cuando el clínico, mediante las maniobras, borrocolano y todas las maniobras, sospecha o queda en duda, pide reversión. Esa es una reversión adicional, un método adicional. La de Von Rosen, reducción, rotación interna máxima, tensión máxima en cadera. Imaginemos que este sistema está abierto, ¿sí? ¿Qué va a medir? Va a medir la dirección del eje diafisiario y la cabeza respecto a la zona acetabular. ¿Sí? Como máximo, esa línea debe pasar por el borde externo. Como máximo. Puede estar dentro de ello también. Pero si sale, quiere decir que la cabeza, el fémur sale y la cabeza obviamente va a salir. ¿Sí? Entonces, técnica de Von Rosen, método de Von Rosen también en este caso. ¿Sí? Porque la posición, a ver, vamos a especificar. La técnica no tiene nombre. La técnica se llama posición, reyección, rotación interna, incidencia perpendicular. Le llamamos Von Rosen porque Von Rosen utiliza esta placa para medir. Entonces, en este caso, técnica Von Rosen, ustedes describen cómo se toma, el método de medición de Von Rosen. Y el otro que es el de la, ¿no? Que es el de ranita, es el mismo. Es tomado que es una ranita. Eso es complementario. Vámonos a resonancia. Como les dije, viene el cuestionario no viene 10, que me decimos que es un video de preguntas, nada más. Ya vino mal. Va en 5 de cuestionario, 5 de resonancia y 10 de placa. O sea, hay 20 preguntas cada pregunta. Resonancia de hombro. Aquí ya no hablamos de proyección frontal, proyección lateral. Aquí vamos a hablar de corte, ¿sí? Porque la resonancia lo que hace es cortar un área. ¿De qué manera está cortando? Corte sagital. Corte coronal. Es decir, el paciente está mirando a usted y le dice corta. Mira corte. El hombro, la cabeza idea, la cabeza mira por allá. Pero no es una coronal estricta. A ver, miren el corte. ¿Sí? O sea, no está un coronal estricto para la derecha, no es estricto, sino está agarrando más o menos de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque el supraespinoso no viene acá no es el supraespinoso. Es estrategio. El supraespinoso, fíjese, viene más o menos en esta dirección, de atrás hacia adelante, y cae. Entonces el corte debe ir en esa línea para agarrar la imagen completa, porque si yo corto coronal estrictamente, voy a ver solo esta parte, la parte de extensión, y la otra parte del músculo se va a ver en los cortes posteriores. Entonces lo ideal es cortar en todo el trayecto de este músculo. Entonces corto en un corte oblicuo, coronal oblicuo, no es un coronal estricto, ¿sí? Veo aquí el músculo supraespinoso. En primer lugar, todo esto es el músculo, forma fusiforme, y del músculo al hueso loquíter se extiende el tendón del supraespinoso. ¿Cómo debe verse el tendón, el aire y la
cortical ósea siempre debe verse de manera negrita, ¿no? En resonancia se dice con tipo señal, es decir, no hay señal, son oscuros. Miren, aire, cortical y tendón. Pero licenciado, el tendón, parte se ve negrito y parte se ve blanco, parte se ve sin señal, parte con señal. Entonces no es normal, está raro. ¿Cómo debería verse un espinoso? Todo negrito, una línea, un cordón negrito, desde el dobletamiento del músculo hasta la expresión de esta tuberosidad de la ¿cierto? Pero miren, aquí veo tendón, aquí veo desgarro, aquí veo tendón, es decir, no llega a implantarse en totalidad, es un desgarro parcial. ¿Sí? ¿De quién? Del tendón del espinoso. Lo normal sería que todo esto se negrito, ¿no? ¿Correcto? Bien. Antes de que me olvide, ustedes cuando vean resonancia, la secuencia que más le va a servir es la densidad protónica con saturación grasa. Es esta. ¿Por qué? Porque la densidad protónica me evalúa bien la zona articular. Porque la densidad protónica me da una mejor visualización de contraste entre la grasa, el músculo y la piel. ¿Sí? Y para finalizar, me da una buena señal de los líquidos. Y justamente los líquidos son los que me van a identificar la lesión. En este caso, el líquido debe verse normalmente en esta región, aquí en la región glenoidea o articular. Es normal ver líquido hasta aquí y hasta aquí. Pero hay líquido que no debería verse, como por ejemplo esto está dentro del hueso y esto que está fuera del músculo. Entonces, ahí hay un derrame, en este caso, y aquí hay un edema. ¿Sí? Son lesiones generalmente, bueno, si este paciente no se ha caído, porque puedo suponer que también se ha golpeado acá, hubo un impacto, le cayó de repente un objeto pesado, se cayó, se impactó en esta zona, se desgarró, se inflamó, hubo liberación de líquido y hubo un golpe en el hueso que generó un edema. El edema óseo solo se va a aproximarse. En una placa jamás se va a ver lo que se ve acá. Este signo de acá no. Este es otro paciente. No, el edema óseo se ve en la resonancia. El edema óseo indica que ese huesito ha sufrido un golpe. Un accidente, yo lo primero que veo son los eventos. Tengo edema óseo, tengo desgarro, tengo derrame y concluyo que este es un hombro traumático, pero no por un golpe directo, sino degenerativo. Es decir, este paciente a lo mejor hace mucho sobrepeso. ¿Sí? Se le ha inflamado y ya se le ha cerrado. Entonces, recalcando, la secuencia más importante para evaluar lesiones articulares es la densidad protónica más grasa que les estoy viendo. ¿Quién me va a identificar la lesión? La presencia de líquido anormal fuera de ese sitio. No debe verse líquido más que en la articulación y en las venas. Esas son venas. Todo lo que brilla son venas. Lo que no brilla es arteria. La arteria y vena van paralelos. Miren acá. Esta es arteria y esta es vena. Ahora, ¿por qué brilla la vena? Porque el flujo es más lento. La arteria es más rápida. La resonancia discrimina, eso no señala. Aquí también más venas, que son líneas, son lineales. Si fueran encapsuladas, redondas, sería un charco de líquido, que puede ser sangre, agua, edema, etc. Entonces, estos son líquidos normales, vasculares, líquido articular normal, pero ese líquido en el hueso, proyectado en el hueso, se ve, es un hueso. Esto tampoco, es un líquido fuera de la articulación, que está por fuera del músculo. ¿Sí? Bien, respecto al hueso, ¿cómo evaluar el hueso? ¿Cómo debe verse el contenido medular, por ejemplo, específico? Miren, me refiero a lo que hay dentro de este hueso. ¿Qué hay dentro del hueso? Hay médula, tejido medular, dentro de las rodillas, ¿verdad? Dentro de las trabéculas hay tejido medular. Ese tejido medular puede ser de dos tipos, médula ósea roja y médula ósea amarilla.
No es que voy a ver lo rojo y amarillo, sino que cuando lo vemos directamente se parecen esos colores. Pero en resonancia van a usar un color más oscuro, más opaco, y uno más blanquecino. El más oscurito, el que tiene menos señal, sería la médula ósea roja. Y el más amarillo, el que tiene más señal, médula ósea amarilla. Ok. ¿Esto para qué me sirve? Para ver si hay algo malo dentro del hueso. Y también para definir si es un adulto, un niño o un longevo. En un niño va a predominar la sustancia roja, es decir, se va a ver el hueso más oscuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la médula ósea roja produce glóbulos rojos. En un niño, un joven, la hematopoiesis es mayor. ¿Sí? En un adulto va a haber los dos, médula ósea roja y médula ósea amarilla. ¿Sí? Irregular. Más abajo también es irregular. Esto es un adulto. En un viejito ya va a predominar simplemente médula ósea amarilla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya casi no produce glóbulos rojos en el hueso. Entonces se va a ver el hueso más blanco, más con mayor señal. Nada más. Y la cortical, como debe verse, negrilla. ¿Sí? La cortical debe verse negrilla. La cavidad de la mayoría, chicos, miren, solo es esto, ¿eh? Y luego la extensión de esa cavidad, ¿cómo se llama? La cavidad es esta, y el hueso es este. Para agarrar mejor, esa cavidad, de esa cavidad se extiende en el tejido, que se llama el rodete o labrum. Es una prolongación de las esquinas de la cavidad que va a aumentar el encaje articular. Y de ello nacen unos tejidos que se insertan en el cuello anatómico. ¿Cómo se llama? Glomerales. Esa fue la ronda de examen, ¿no? Van desde el rodete o el labrum hasta el cuello anatómico. A ver, contigo otra vez. Mire, la estabilidad del hombro frontal, ¿sí? Tenemos en la región posterior, en orden, en esta parte, no se lateral. Miren, posterior, lateral, anterior. Correcto. ¿Quiénes hacen que el hombro permanezca donde está? Dos mecanismos, los manipuladores y la coordenante, la cápsula bilateral, es decir, los ligamentos bilaterales. Desde acá hacia acá, redondo menor, infraespinoso y supraespinoso. El supra no está al centro, está un poco hacia acá. 3. Dan estabilidad y dan rotación. El redondo mayor solo da estabilidad, no hay rotación, por eso no se considera un rotador. El mayor, ¿qué hace? A ver, dice, por acá y se va al labio de la correa visceral. Inserta por acá. En cambio, los tres van directos, ¿sí? Rotan y estabilizan. ¿Y quién estabiliza adelante? Solo el subescapular sería 3 contra 1. El pectoral es superficial, pero hay alguien más que hace esta zona superior y anterior. Es la cápsula. No, el supra está acá. La cápsula numeral, esto que les decía, viene del rodete, del borde del acetábulo y se engranan acá, así de esta forma. ¿Quién es? La cápsula articular numeral, da estabilidad, ¿sí? Bien, estamos haciendo. Entonces, eso lo podemos ver en un plano anterior, un corte más anterior, ¿bien? ¿Alguna pregunta más respecto a esto? Lo que les pido aquí es reconocer la estructura anatómica, igual. Cómo debe verse el tendón, cómo debe verse la cortical, cómo debe verse el músculo, el hueso y las ubicaciones anatómicas. Si le pregunto, ¿qué hueso es esto? Acromio o coracoides. Había dos formas, ¿verdad? ¿Cómo reconozco el acromio? Está arriba. Ajá, uno, está más arriba siempre. Y que se conecta con la clavícula, ¿verdad? Si no veo la clavícula, veo la altura. Esto está más arriba, porque es imposible que el coracoides esté acá, ¿no? Imposible. El coracoides es más inferior que más o menos en el borde superior del acetábulo. ¿Sí? Ahora,
Aquí veo otra patología, dice Serpa. Las corticales siempre están definidas, lisas y lineales, y bien nítidas. Miren la cortical de este hueso. Aquí está definida, está correcto. Aquí se difumina, pierde calcio y aquí también. Quiere decir que hay un pinzamiento articular. Por ello digo que es un degenerativo, tiene artrosis, pinzamiento acromioclavicular, edema, desgarro e inflamación en el supra, bueno, y degeneración ósea, ¿no? Sí, es un paciente que de repente es estibador o que de repente es un trabajador, ¿no? Pero es sincera. Claro, un terapista, él trabaja músculos, pero no es más de interés, ¿no? Sí. Esto simplemente para complementar axial, lo hemos cortado así, de arriba hacia abajo. Acá vemos protección de transverso. Estamos cortando así y lo estamos viendo de abajo hacia arriba, ¿correcto? De abajo hacia arriba. Lado interno, pulmón, lado externo, y acá veo todo lo que bordea, el músculo que bordea en forma de herradura, es el del borde, ¿va? Es la anterior lateral. Tengo aquí el hueso, la plena, tengo aquí la espina y tengo la articulación, ¿sí? Tengo acá el subescapular, miren, adelante, este es el músculo subescapular. ¿Y a dónde se va? Al redondo menor. Acá veo, ustedes van a ver una muestra donde hay un tejido que es oscuro. ¿Qué otros tejidos se ven oscuros al igual que el aire del hueso? Puedo decir el tendón. Entonces, ese tendón está en la enfermedad bicipital. ¿Cómo se llama? El tendón de la porción del bíceps. Correcto. Ahí está. ¿Sí? Y este es un borde sagital simplemente para ver la ubicación de los, miren, 1, 2, 3, y luego acá tenemos las generales. Redondo menor, infra y supra. ¿Sí? ¿Qué hueso es esto? Clavícula y acromio por apoyo. Quiere decir que esto es anterior. Ah. Vamos con aquí. ¿Quién dice cómo fue tomado? ¿Qué proyección es? Ya, a ver, ok, a mi compañera, coloca como se toma esto. ¿Cómo ha sido tomado? Adelante. Esa fue verdadera. Esa fue verdadera. Ok, ¿cuántos grados? ¿Cómo se llama la posición? No, la posición, no la posición. Por posición se refiere al paciente, ¿no? ¿Qué más? Ortostática. Oblicua, lateral. Ok, es una posición ortostática, oblicua, posterior, porque el lado posterior es la larga, y derecha es extranjera. La incidencia es la dirección al radio, no se angula, es perpendicular. ¿Dónde apunta? La cavidad renal. Incidencia perpendicular renal. Posición ortostática, oblicua, posterior izquierda. Para una proyección de hombro, AP verdadero. El resultado es una AP verdadero, ¿no? Bien, ¿no? Y la demás se superponía, ¿verdad? Aquí está normal el hombro. ¿Cómo debería verse la cabeza? Redondita, ¿no? Aplastada, miren. Y acá hay una muesca. Y aquí hay una línea sospechosa de una fractura. ¿La ven? Hagan zoom su cámara. A este nivel, una línea radiopampa. Es muy probablemente que aquí se haya habido un efecto mecánico, porque si esto fuera desgaste, yo tendría que haber pinzamiento acá, tendría que ver irregularidad en los bordes y no los veo. Aquí es al revés que la placa anterior. ¿Sí? Veo algo brusco y lo demás veo huellas normales.
hay pérdida de las interfaces musculares. Aquí no puedo evaluar bien, ¿recuerdan? El redondo menor, el redondo mayor y el tríceps. Los músculos que se ven, no puedo verlo bien. Están inflamados. Es muy probablemente una lesión, una fractura. ¿Necesitaría una qué? Rotación externa. ¿Qué pasaría en la rotación externa? Esta imagen de techo no se vería acá. O, si no, más fácil una tomografía y lo veo con más detalle en caso de que sea, así. A ver, aquí tenemos ¿sí? ¿Qué va a tener? Anatomía, dice anatomía. El que está más arriba y el que está colindante a la entrada. ¿Parece? Acá la auricular escafoide, no es lo mismo. Luego, esto de acá, el que colinda con el astrágalo y con la cuboide. Y delante del escafoide está el cuboide. La primera, la segunda y la tercera. La primera es más alta. Y ustedes tienen que encontrar el límite ahí. Seguir el borde, allá la primera, la segunda y la tercera. Esto es patológico, es la prolongación de la espina. Es un espolón calcáreo, ¿sí? Debe verse muchito, no en punta. Miren. Es una característica únicamente central. Lateral izquierda. Izquierda derecha. Izquierda, porque son paralelos. La pregunta es, ¿cuál es derecha y cuál es izquierda? Eso lo tienen. ¿Sí? Eso lo tienen fuera. Rodilla. Mencionar cuál es el cóndilo externo, cuál es el cóndilo interno. Por anatomía. El cóndilo interno es y cuando tomo la lateral se proyecta. se magnifica. Mayor o igual. Las espinas ciliares, y así sí, así lo trabajan todos. Voy a poner una placa transparente y le voy a decir, sombree el área donde está el ligamento. El ligamento anterior. En esta placa, sombree, dibuje cómo está ubicado el colateral. ¿Dónde estaría el popliteo? No importa que esté detrás o medio adelante. Dibujen de por entonces tienen que saber las situaciones. Ustedes saben las situaciones. Yo sé que el ligamento cruzado estaba cruzado, iba de arriba hacia abajo, iba de arriba hacia abajo, pero ¿en qué sentido? ¿Así o así? Iba de la espina ciliar interna, es decir, esto, a la cara interna del cóndilo. Entonces ya sé que va así. Y luego, en esta parte, iba de atrás hacia adelante. Entonces lo voy a dibujar así y así. ¿Correcto? Eso van a hacer en tu día. Y bueno, lo demás es